Bienvenido, bienvenida de regreso a tu podcast Mito, Salud y Vida con Gerardo Castorena, cirujano oncólogo. Este podcast donde hablamos de todo lo que tiene que ver con salud integral y muchas cosas más. Bienvenido a tu podcast, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contento de estar aquí como siempre. Oye, te veo muy cómodo. No, bueno, pues es que desde la pandemia, te voy a platicar la historia que cuando empezó la pandemia, pues como nadie sabía qué era lo que iba a pasar, yo llegaba a mi casa y me quitaba el traje y me quitaba la corbata y me quitaba el pantalón y se iba directito a la tintorería. Entonces empecé a pagar un dineral de tintorería porque todos los días mandaba trajes a la tintorería. Entonces me compré estos uniformes quirúrgicos que son de Domic Uniformes, que son uniformes de alta tecnología, te mantienen fresco, están ricos. Cómodos. Sí, te protegen de todas las cosas a las que nos exponemos nosotros los cirujanos. Y la verdad es que es padrísimo porque pues los lavas en casa y no tienes ninguna bronca. Son uniformes, si te dedicas a esto a la medicina, si eres enfermera, si eres técnico, si eres algo relacionado con la salud, la verdad es que son maravillosos y además con estos calores son frescos, cómodos y si te interesa los puedes encontrar en domicuniformes.com. Oye, ¿qué tal quien como tú que puede ir a trabajar en pijama? ¿Qué tal, Oye, pues mira, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros y también nos acompaña el día de hoy la licenciada Isabel Aloy. Ella es presidenta, porque me regañaron hace rato de que presidenta, ¿no?, de la Fundación Salvati. Y hoy vamos a platicar de calidad de vida, el papel de la familia. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Encantadísima de estar aquí. Y bueno, qué envidia que trabajes en pijama, la verdad. Sí, muy bien. Hoy el tema es calidad de vida y sobre todo el papel de la familia. Y hemos platicado a lo largo de 9 capítulos de cómo un paciente enfrenta el cáncer desde que se entera, el cómo le dice a la familia, el cómo enfrenta toda esta situación. Pero algo muy importante en la ecuación del paciente, del cáncer y del médico, pues es la familia. ¿Qué papel juega la familia? O sea, porque hemos visto de este lado, ¿qué pasa con el otro lado? Bueno, el reto de vivir todo el proceso de una enfermedad, pues ya de por sí es importante, ¿no? Pero cuando no te sientes mal, cuando no te estás recuperando de una cirugía, cuando no estás teniendo efectos adversos de una quimioterapia, cuando la vida sigue, también hay retos implicados porque algo de lo que no se habla es de calidad de vida. Y eso, pues es algo de lo que no nos vamos a cansar de hablar. La salud emocional es tan importante, ¿no? Tu día a día, tus hijos, tu esposo, tu familia, tu sexualidad, tu bienestar emocional, pues es muy importante. Y aquí es donde tiene mucho valor la invitación de hoy con Isabel, porque Isabel ha dedicado una gran parte de su vida profesional a darle importancia a la calidad de vida del paciente oncológico. Ok, a ver, Isabel, pues platícanos tu historia respecto a la fundación. ¿Cómo es que surge y qué te lleva a decir necesitamos trabajar sobre la calidad de vida de los pacientes que tienen cáncer? Mira, mi mamá murió de cáncer muy joven y yo estaba en la carrera de rehabilitación. Cuando durante toda la enfermedad ella la detectaron muy avanzada, ya sabíamos que no la iban a poder curar, pero su calidad de vida fue muy complicada. ¿Ella dónde tenía el cáncer? Ella tenía el cáncer en mama, ya se detectó cuando ya lo tenía en muchos otros órganos y vivió 1 año y medio. Muy complicado todo lo que está alrededor. Uno, la comunicación a los pacientes, que entiendan todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, siempre hablamos del idioma paciente, ¿no? El hablar con algo que entiendas, ¿no? Y no con palabras tan médicas, que creo que es un tema que Gerardo maneja muy bien. La segunda es cómo le platican a los familiares. O sea, el familiar nunca sabe qué decirle al paciente. Por ejemplo, llegas y no saben si preguntarle si se siente bien, qué hacer, qué no hacer, si le voy a decir lo que me dijo el doctor o no. Todas estas medias verdades que antes se manejaban mucho, ahora la verdad es que se habla mucho más abiertamente, ¿no?, de cómo está la enfermedad. Y algo importantísimo es no solo la relación con la familia, sino también todo lo que implica el paciente. La parte emocional, por un lado, la parte física, por eso la rehabilitación física, y ahí es donde yo me especialicé en oncología, porque mi mamá estuvo mucho tiempo en cama cuando se podía haber evitado.
De hecho, un año después que murió mi mamá, tuve una paciente donde estuvo en cama con... O sea, imagínate que me regresaron a mi mamá con los mismos síntomas, el mismo tipo de tumor y todo, y estuvo en cama solo una semana. Mi mamá estuvo en cama 3 meses, o sea, con todo lo que implica, ¿no? Con úlceras, con dolores, con muchas cosas, cuando realmente si tienes una rehabilitación adecuada que te acompañe, aunque seas un paciente que estás al final de la vida, puedes vivir mucho mejor. Y eso también tiene una implicación en la familia. Y por otro lado, la parte también de nutrición es importantísima. Pero la familia juega un rol muy importante, muy, muy importante, donde hay un cuidador primario normalmente, uno o varios, pero muchas veces es uno, o la hija o el esposo. Y ese cuidador primario no solo se vuelve el que te cuida en la parte de la enfermedad, pero también el que necesitas hablar con él. Y tiene una responsabilidad enorme. Por eso el equipo multidisciplinario, todos estos, digamos, profesionales de la salud que no somos médicos y que estamos junto al paciente, se vuelve una parte importantísima del tratamiento. Igualmente importante que el cirujano, que el oncólogo médico y que el radioterapeuta y que el radiooncólogo, perdón, y que trabajemos todos en conjunto ayuda mucho porque vamos a ir de la mano con la familia y con el paciente. A ver, pero vamos desmenuzando para que quien nos escuche y nos vea vaya como agarrando la onda de lo que estamos hablando. O sea, una vez que te detectan cáncer, ya sea entre que te lo quitan y todo esto, hay algo muy importante que platicábamos hace rato, es que no te explican que tienes que tener fisioterapia. A ver, es que muchos médicos ni siquiera lo saben, Okay. Porque en la formación y en la especialidad te centran, y es mi pleito con las escuelas de medicina y es mi pleito con las residencias médicas, que te enseñan a curar el cuerpo. Y entonces no te dicen que las consecuencias de X o Y tratamiento, específicamente vamos a hablar de una cosa muy importante que es la especialidad de Isabel, del linfedema, ahorita lo voy a explicar, se puede dar por cirugía o por radioterapia. Y muchas veces las consecuencias de un tratamiento son peores que la enfermedad, es decir, son peores que el cáncer. No, el linfedema es el acúmulo del desecho celular, porque al quitar ganglios de la axila se impide el adecuado drenaje de esos desechos y se acumulan en el brazo, en la mano, en el antebrazo, en el brazo, en la parte alta del pecho y de la espalda. Y hace muchos años que no veo esto, pero cuando yo era residente yo llegué a ver brazos de 40 kilos completamente inservibles, porque nadie le dijo a la paciente, oye, hay que prevenir esto, hay que hacer cosas al respecto. Entonces, esto es uno de los muchos temas que van en relación a si estás curando el cuerpo, pero ¿estás dando calidad de vida con eso? ¿O estás empeorando la calidad de vida? Entonces, lo que se tiene que hacer es, de manera alterna, una serie de ejercicios, que eso es lo que ofreces tú, por ejemplo. Sí, por ejemplo, cuando una paciente la acaban de operar de cáncer de mama, lo primero que tenemos que ayudar es a disminuir el dolor. Siempre hay un dolor posquirúrgico, que obviamente se trata con medicamentos, pero si la paciente empieza a moverse, obviamente de manera ordenada, ¿no? Porque le vamos diciendo cómo hacerlo y qué ejercicios hacerlo, 3 semanas después de la cirugía, la paciente ya puede hacer su vida normal sin dolor, con el movimiento normal que tenía desde antes, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Entonces, movilidad, dolor, y después las pacientes que les han quitado, hablando de cirugía de cáncer de mama en la axila, más de 10 ganglios o que van a radiar esa zona, tenemos que darles toda una enseñanza, digamos, de cómo ir cuidando ese brazo para que el linfedema tenga un mínimo riesgo de tener linfedema, que es este edema, ¿no? Este hinchazón. Hay unas mangas de compresión que se usan, que no todas las mangas son para todos los pacientes. Esto es bien importante, que no todas las mangas, o sea, si tu vecina tiene una manga, que no te la recomiende, porque hay diferentes tipos de manga, diferentes compresiones, diferentes tejidos, diferentes cirugías. Entonces depende qué cirugía te hicieron, el tipo de manga o el tiempo en que la usas. Entonces no es tan sencillo, tienes que hacer una valoración de la paciente, ver si va a necesitar manga o no. Normalmente se usan para hacer ejercicio, para viajar, pero también depende mucho
cuántos ganglios quitaron, si irradiaron o no, si la paciente tiene mucha más actividad o no. No es lo mismo una señora de 80 años que una chava que hace triatlones, por ejemplo. Entonces hay que empezar no solamente con el dolor y la movilidad, sino a fortalecer también. Es como todo un método, toda una rehabilitación muy específica, porque no es como una rehabilitación física normal. Es muy importante mencionar que, como dices, o sea, cada cáncer, cada cirugía, cada persona es independiente. Nada es igual. No se pongan calor, eso es muy importante, que siempre vayan al especialista. Y que no le hagan caso a los 120 millones de pequeños especialistas que todo el mundo lleva adentro. A través de Google. Sí. Y sobre todo que si tienes una cirugía y tienes dolor, pues no tengas el brazo así. Es importante ir a la rehabilitación. Exacto. Bueno, lo importante y la intención de este podcast es, si estás cursando por un tratamiento de cáncer de mama, infórmale a tu médico qué es esto que estás aprendiendo, que después de una cirugía, después de una radioterapia, después de cualquier tipo de terapia para cáncer, tiene que entrar un equipo multidisciplinario que no solo va encaminado a curar el cáncer, sino las posibles complicaciones del tratamiento de un cáncer. Ok. ¿No? Ahora, parte de la calidad de vida que estamos tratando el día de hoy es justamente lo que mencionabas hace rato. ¿Qué pasa con la familia? Ya sea la hermana, la mamá, la hija, que son quienes tienen que atravesar esta enfermedad también junto con quien la padece, pero de manera pues alterna, ¿no? O lateral. Entonces, ¿cómo apoyan ustedes en la fundación a estas personas? Pues como dices, para que sepan cómo acercarse a la mamá, a la esposa, a quien sea el familiar. Mira, así como el fisioterapeuta tiene que estar especializado en oncología, también el apoyo emocional y la psicóloga o el psicólogo que están ahí tienen que ser psicólogos que se especializaron también en oncología. Porque no es lo mismo ir a una terapia por algún problema que tengas a ir a una terapia cuando eres un paciente oncológico. Porque un paciente, lo primero que podemos pensar es pierde la salud en ese momento. O sea, es una pérdida muy importante que no solo repercute en él, sino en toda su familia. Entonces, el cuidador primario, lo que decíamos, es como el que más está con el paciente, va a tener una carga de estrés, de responsabilidad y de información, así como bala, que va a tener que aprender a manejar. Entonces, es maravilloso que tenga este equipo que también platique con el paciente, o sea, la psicóloga especialista, pero también con sus familiares. Porque nos han tocado, por ejemplo, y vas a decir tú también, Gerardo, la típica persona que lee mucho o que tomó un curso y que de repente llega con la paciente y le dice, oye, no te preocupes, yo te voy a ayudar, haz todo lo que tengas que hacer, no vaya a ser que te mueras, ¿no? Como que se le adelanta cosas que la paciente ni siquiera se va a morir, no le va a pasar nada, pero ella se asustó por oír la palabra cáncer y cree que se va a morir el pariente o la mamá o la hermana, y entonces ya le mete un miedo que no tenía, y no es porque sea mala persona, es porque ella se asustó y se puso a investigar cosas que ella era la que necesitaba así, ¿no? O llegas y, no hombre, no te preocupes, ya te operaron, pues ya dijo el doctor que estás bien, no pasa nada. Minimizas, ¿no? O sea, o exageras o minimizas. Y la paciente dice, oye, pues sí, me dicen en mi casa que no exagere, pero yo me siento fatal. O sea, tengo mucho miedo. Y muchas veces esos pacientes acaban platicando con la amiga, que como dice Gerardo, a veces tampoco tiene esta especialidad. Entonces, tener gente experta que te lleva de la mano te mejora la calidad de vida enormemente, porque no solo hablas con el paciente, sino también le ayudas a la familia a cómo no tener miedo, a cómo acercarse y también a que lo vean desde un punto de que ellos son los familiares, no tienen que ser los médicos. Bajo información, siempre he dicho, involúcrate, si eres una paciente involúcrate, infórmate, participa, y si eres alguien que quiere a esa paciente que está presente en su vida, también tienes que ser parte del equipo, ¿no? Una de las cosas que es bien importante, que ahorita lo mencionó Isabel, es todo el mundo se preocupa por tener al mejor médico, ¿no? Y luego le dices como médico a tu paciente, oye, tienes que ir a fisioterapia. Ah, vi una clínica en la esquina de mi casa. No. Sí. No es la que está cerca de tu casa, no es la barata. También necesitas al mejor fisioterapeuta.
también necesitas alguien que tenga experiencia en esto, ¿no? Porque lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Como que me opero en el mejor hospital, me opero con lo que yo creo que es el mejor médico, pero la cliniquita que está en la esquina de mi casa, ahí me pueden dar fisioterapia. A ver, ahí tengo una duda. Tú, por ejemplo, siempre has dicho que una vez que te dan diagnóstico de cáncer, para saber si te operas o no, no hay prisa, ¿no? No o hay sea, prisa. hay que tomar siempre las mejores decisiones y sobre todo con calma. Aquí, una vez que ya te operaron, ¿hay prisa en cuestión de encontrar una clínica de fisioterapia? Bueno, a ver, lo ideal será que quien es el encargado, el líder de tu equipo de tratamiento, tenga todo el equipo multidisciplinario, porque no es tu función estar buscando, pues ahora quién me va a poner la quimio, pues ahora voy a empezar a buscar. No. El equipo, y qué es lo que hacemos nosotros, trabajamos en equipo. Cuando tú llegas con nosotros ya tenemos puesto todo el equipo de todo lo que puedes llegar a necesitar en tu tratamiento. Entonces también busca un doctor, busca un médico, busca un equipo que sea completo, que pueda darte todo el tratamiento que tú necesitas. O sea, en este caso, como dices, no es irse a la clínica de la esquina. No. MBC trabaja en conjunto con la Fundación Salvati. Sí. Y entonces justamente tú dices, bueno, ahora ya te toca irte a la rehabilitación, la parte emocional. Y además Isabel es nuestra fisioterapeuta y se encarga de todos los pacientes que vemos en MBC. Y nuestro porcentaje de linfedema es mínimo, porque sabemos que lo podemos prevenir y tomamos las acciones para prevenir todas estas complicaciones, ¿no? Oye, y por ejemplo, como parte de la familia, digo, no es lo mismo enfrentarlo como que tú como hija, con tu mamá o que fuera tu hermana. ¿Qué pasa con los esposos? Sobre todo cuando, en este caso, pues la mujer le hacen una mastectomía y entonces de pronto, pues ya ella pierde propiamente su valía como mujer, porque son ideas que traemos, que la sociedad nos ha puesto. ¿Qué pasa con el esposo también? Si hay un cierto rechazo o cómo lo trabajan en conjunto emocionalmente ustedes. Mira, ahí nuevamente hay todo tipo de situaciones, ¿no? Hay los esposos que desde el inicio están como muy metidos desde el diagnóstico, toman las decisiones en conjunto, que obviamente eso es lo mejor, ¿no? O sea, es un equipo. Finalmente, si el marido estuviera enfermo, lo harían así, ¿no? Pero tenemos como un poco esa idea que la mujer cuida, ¿no? Y el hombre no. Hoy están cambiando esas ideas, verdaderamente se ve mucho más. Pero, ¿qué sucede? Ahí es donde el médico detecta inmediatamente desde el principio cuál es la unión, digamos, de la pareja enfrente al cáncer, ¿no? Porque no tiene que ver su relación, o sea, enfrente a una enfermedad puede cambiar la situación. El médico lo detecta y en ese momento es donde pide ayuda a la parte de apoyo emocional, a la psicóloga, al psicólogo, para que apoyen el cómo se van a mover ahí, ¿no? Obviamente es muy difícil porque hay cambios de vida, hay cambios en la familia, porque si la mamá era la que se encargaba de los niños chiquitos, ahora el papá tiene que ayudar un poco más en eso, o si la mamá a veces era la mamá y es mamá soltera, entonces todos los roles de la familia cambian. Por eso es tan importante ir llevados de la mano por un experto, porque van a empezar a cambiar roles que van a ser temporales, pero va a haber roles también que cambien a veces definitivos. ¿Y cómo lo van a vivir? O sea, hay una pérdida no solo de la salud, sino de toda la acción familiar. Es como si cambias otra vez todo el contexto familiar. Entonces tenemos que ir siempre de la mano con estos psicólogos expertos en oncología, repito, ¿no? Y que los vayan llevando poco a poco de la mano. Y los señores, de verdad, hoy en día, pues como te digo, te encuentras algunos que quieren salir corriendo, pero otros que están ahí, o sea, hombro con hombro. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con la parte sexual? Como mujer, ¿cómo se sienten al momento de tener la pérdida de una parte de tu cuerpo? Y como esposo, pues también al enfrentar el físico de tu esposa, o sea, hay quien, como dice, sale corriendo o dice, yo no tengo ningún problema, pero la propia mujer es la que se pone las barreras. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que sí, desde el principio, y hoy en día las cirugías son menos invasivas que antes, hay posibilidades de reconstrucción en la mayoría de los casos también. Yo creo que ahí desde el inicio es muchísima comunicación. Y por supuesto que es algo que te cambia tu contexto y lo tienen que ir trabajando. Y algo importantísimo es tenerse paciencia, ¿no? No como de golpe estar bien, ¿ok? Es normal que ahorita sientas así
y la aceptación de cada uno de los dos miembros, digamos, de la paciente o del paciente y del esposo o de la mujer, tener una gran paciencia y más comunicación que nunca. Hay una cosa que es importante mencionar. El entusiasmo no supera el conocimiento. Yo puedo ser muy entusiasta y querer echarle ganas y acompañarte y decirte, pero eso no me va a ayudar. Lo que me va a ayudar es que me informe, que me ponga a estudiar, que me involucre, pero con una información real para saber cómo poderte ayudar. Porque vemos muchas veces, esta frase la he oído tantas veces, échale ganas. Sí. Chihuahua, ¿y eso cómo se hace, no? No, hombre, no te caigas, échale ganas, tienes que ser fuerte. Sé positivo. Sé positivo, ¿no? O la otra que oigo mucho es, ya que la paciente sobrevivió, pero perdió un seno, perdió parte de su feminidad, perdió parte de su cuerpo, que es una pérdida que hay que darle el valor. La gente le dice, no, pero no estás muerta, viviste. Hay que agradecer que estás viva. Sí, pero también hay que darle importancia a la pérdida que tuviste. Entonces, es un todo, es algo muy complejo. No seas entusiasta. Sé un ayudante informado, sé un apoyador informado, instrúyete, involúcrate, participa, pero busca la información real, y la información real, y mejor, te lo prometo que no está en Google. No, bueno, y además es parte de entender que es un proceso y es un duelo, porque claro. La persona está perdiendo una parte de su cuerpo. Claro. O sea, no debe ser fácil de ninguna manera. Y nada más, el día a día se vuelve diferente. Ya usar un brasier es diferente. Ya el cinturón de seguridad del carro es diferente. Los abrazos de la gente son diferentes. Cargar un bebé es diferente. Todo es diferente. Bueno, y entonces hay que adaptarse a lo nuevo. Final de cuentas también creo que debe ser diferente, aunque como mencionas hay una reconstrucción. Bueno, ya no tienes pezón, ¿no? Entonces también a veces hay cirugías en las que podemos preservar el pezón, aunque quitemos la glándula mamaria. Cada vez, como dijo Isabel, cada vez tenemos menos invasión en la cirugía, cada vez estamos haciendo cosas más bonitas y muchas veces podemos preservar el pezón, muchas veces podemos preservar la piel de la mama y muchas veces podemos preservar el 90 o 95% de la glándula mamaria, ¿no? Depende mucho del tipo de cáncer, de dónde esté localizado, etcétera, etcétera. Por eso es que insisto tanto en que cada paciente es diferente. Y psicológica y emocionalmente, ¿ustedes cómo le regresan como esa autoestima a la mujer y justo que no sienta temor al dar un abrazo, o sea, que siga retomando su vida pues, de lo más normal? ¿Cómo le hacen? A ver, una cosa muy importante es que hay que ir paso a paso, ¿no? Lo que decía del entusiasmo, Gerardo, que ya me siento bien, me siento perfecto. A ver, siempre van a tener que pasar esos duelos, ¿no? También, por ejemplo, en la cirugía de mama, la pérdida de la sensibilidad. Aunque tengas una mama preciosa, porque hoy hacen unas cosas impresionantes con la rehabilitación, ya no sientes igual, ¿no? Y esa parte también es importante cuando tienes relaciones sexuales. Entonces, yo creo que algo importante es ir paso a paso. O sea, tienes que vivir el duelo. Cada paciente es diferente. Hay pacientes que desde el inicio lo están viviendo. Hay pacientes que se tardan un poquito de días, de semanas en entender lo que pasó, y de la misma manera la familia. Entonces, por eso, así como cada paciente lleva una rehabilitación diferente, una cirugía diferente, también tiene una recuperación diferente. Quiere decir, tenemos que ir viendo si ya pasó toda la parte de duelo, y eso la psicóloga es la experta. Entonces, desde el principio platican, desde el miedo del diagnóstico, desde que ya entendieron que, bueno, que fue un tumor tomado a tiempo, pero va a tener un proceso, pero de todas maneras sigues pensando que la palabra cáncer que la tenemos aquí es un síntoma, ¿no?, de muerte. Entonces, tienes que ir poco a poco. Y lo ideal es desde el inicio tener el equipo multidisciplinario, como lo trabajamos nosotros, y que desde el inicio este apoyo emocional con la psicóloga oncológica entre a platicar con la paciente y con la familia. Y yo siempre les digo, está abierta la puerta para el esposo, el hijo, porque aparte van a entrar en momentos distintos al duelo. Entonces, se vuelve muy complejo. O sea, se vuelve muy complejo dentro de la familia. Entonces, la única manera en que esto se haga un poco menos complicado, porque siempre va a ser difícil, es tener el apoyo de los profesionales. Y apertura.
Apertura. Tienes que saber que tienes que aprender mucho en este proceso. Oye, a mí me gustaría que me platicaran, no sé, cada quien desde su punto de vista, respecto a las reacciones. ¿Qué reacciones te ha tocado a ti presenciar justo por parte de la familia? Porque pues quien recibe la noticia de que tiene cáncer, pues igual puede reaccionar en shock, gritar, llorar o decir, yo voy a salir adelante. Pero ¿qué pasa con los familiares? O sea, ¿te ha tocado así que de plano alguien diga, no, doctor, mi esposa, así? Pues te toca de todo, ¿no? El que se queda callado y todo se lo come y no saca nada. Y ahí está, pero está como mueble y no participa. Hasta el que arma drama, hasta que un cuate un día llevó a su esposa al notario para que hiciera un testamento saliendo de la consulta. No, o sea, que dice, prepara todo porque seguramente te vas a morir y la mamá, no creo, ¿no? Entonces, creo que lo más importante aquí es, lo he dicho en otras ocasiones, es siempre asiste acompañada si te van a dar un diagnóstico. No sabes qué diagnóstico te van a dar, pero siempre 2 orejas más, pues siempre van a ayudar, ¿no? Y como médico es bien importante que te tomes todo el tiempo necesario para que la gente entienda lo que le estás diciendo. Hoy cáncer no es igual a muerte. Hoy cáncer tiene muchísimas posibilidades y no hay una. Hay muchas opciones de tratamiento para vivir una vida plena. Entonces, nuevamente, primero infórmate y luego ya pues haces tu drama o te tiras al piso. Pero creo que lo que es muy fregado en esto es la incertidumbre. Si alguien no te dice en dónde estás parado y qué puedes esperar, pues es muy difícil que tú tengas una reacción adecuada, ¿no? La verdad es que cada vez más vemos reacciones maduras, reacciones responsables, reacciones de gente que dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y vamos a hacerlo. Pero, pues sí necesitas tener esta información para poder participar. ¿A ti qué experiencia te ha tocado así que digas, no, bueno? Bueno, a mí te voy a decir lo que me pasa. A mí es al revés. O sea, obviamente a mí ya me llegan pacientes que ya tuvieron cirugía, ¿no? Que ya pasaron como esta parte del diagnóstico y todo. Pero cuando llegan con nosotros y les platicas del linfedema, que es una posibilidad que aparezca toda la vida, que necesitan una manga para cuando viajen o hagan ejercicio, ahí a veces se colapsan porque me dicen, oye, espérame, el tratamiento de cáncer me dijeron que era cirugía, quimio, radio, tal vez, ¿no? Depende de cada quien. Pero a mí no me dijeron que era algo de toda la vida, ¿no? Y entonces sueltan todo el estrés a veces de lo que no soltaron durante el tiempo de la cirugía. O al principio tienen esta fuerza de decir, ok, vamos por la cirugía, tenemos que hacer tal. Y yo a veces lo que platico con las pacientes es, si no ha tenido un apoyo emocional y obviamente profesional de esto, que lo tome porque la va a alcanzar. O sea, son pérdidas y son miedos que al principio te los vas llevando, pero después ya llega un momento donde ya no tienes que ir a la cita del doctor cada semana y ahí es donde empiezas a decir, híjole, todo lo que pasó. Entonces, si vas de la mano con los expertos desde el inicio, a ver, repito, nunca va a ser fácil, ni para el paciente ni para la familia, pero puede ser mucho, mucho menos agresivo y mucho menos más, o sea, y mucho más suave, con una mejor comunicación familiar. O sea, yo, por ejemplo, te digo mi ejemplo. Cuando mi mamá se enfermó, mi papá nos dijo, a ver, aquí no se habla de eso. Tu mamá está bien. O sea, a él le costó muchísimo trabajo entender que mi mamá ya no tenía curación, ¿no? O sea, nos los dijeron desde el inicio. Y otro ejemplo increíble, que esto es lo más maravilloso. Si mi mamá hoy, 25 años después, hubiera tenido cáncer, el mismo tipo de cáncer, en la misma etapa que se lo encontraron, en el mismo todo, hoy no se hubiera muerto con los avances médicos que hay. O sea, igualito. Uh-huh. Entonces, también eso es bien importante, como dice Gerardo, que los pacientes y las pacientes entiendan que el cáncer de mama ya no es sinónimo de muerte. Hace 30 años igual y sí, pero los cambios que ha habido y todo lo que se hace alrededor de eso, te digo, hoy mi mamá hubiera, tal vez no se hubiera curado, pero hubiera vivido con cáncer 20 años. Justamente me surge una duda de algo que acabas de decir, que normalmente entendemos el cáncer como, bueno, tengo cáncer, me opero, quimio, radio, según sea el caso, pero ¿tiene fin en algún momento? A ver, esto es una pregunta muy difícil de contestar, lo hemos hablado en otros podcasts. El cáncer es un síntoma de que tu sistema inmunológico está débil. Uh-huh. Tu cuerpo no fue capaz de
reaccionar y defenderte ante un cáncer. Si yo nada más te curo el cáncer y no veo la causa y no arreglo el origen de este diagnóstico, pues estamos jugando un poco el juego de nunca acabar, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué te dio cáncer? ¿Es tu estilo de vida? ¿Es tabaquismo? ¿Es exposición a químicos? ¿Es lo que sea? ¿Es tu alimentación? Entonces, vamos a trabajar nuevamente, integralmente, para darle solución a esto. Parte de eso es la fisioterapia. Sí, y la fisioterapia, más que otra cosa, y lo que se refiere Isabel con el resto de tu vida, es te tienes que cuidar más, pero no significa que vas a estar en tratamiento el resto de tu vida. Significa vas a tener que tener ciertos cuidados porque ese brazo operado, esos ganglios que quitamos, pues obviamente van a tener una repercusión que tenemos que cuidar. Pero no significa que vas a estar en tratamiento toda tu vida. Ok, y entonces, bueno, por ejemplo, ese tipo de manga, ¿eso sí se utiliza el resto de la vida o no? En ciertos momentos. En la mayoría de los casos, dependiendo cuántos ganglios y si irradiaron o no la axila, sí lo van a usar toda la vida, pero solo en ciertos momentos. O sea, cuando viajen o cuando hagan un ejercicio aeróbico muy intenso, así como le digo a los pacientes, te pones tenis para hacer ejercicio, te pones manga. O sea, es como un aditamento más, ¿no? Hace 2 años yo no usaba lentes y ahora uso. Entonces, es algo que tienen que ver que es como algo extra en su vida, no como esto ya es, ¿no? O sea, realmente no es algo que te cambie la calidad de vida, siempre y cuando obviamente lo entiendas como tal. Entonces, al contrario, te va a ayudar en tu calidad de vida. Y la otra es que las pacientes después de una enfermedad así, la mayoría sí cambian su estilo de vida y, por ejemplo, hacen mucho más ejercicio, se cuidan más porque entienden que pues no es nada más una célula, es como todo un conjunto de cosas, ¿no? Que empiezas a vivir mejor y también emocionalmente empiezas a buscar estar mejor. Oigan, y a ver, entre los dos quiero que vayamos aterrizando un poco ya esto para ir cerrando. ¿Cómo podemos buletear o nombrar como enumerado en qué consiste el verdadero apoyo a una paciente recién diagnosticada o que ya está en la parte de la fisioterapia? Creo que la clave y el punto más importante es pregúntale a tu familiar, pregúntale a tu persona querida qué necesita. Porque muchas veces damos ayuda sin que nos la pidan o damos lo que necesita o lo que nosotros creemos que necesita esa persona. A ver, ¿qué necesitas? ¿No? Punto. Porque a lo mejor ella te dice, no, pues yo necesito nada más que me escuches, yo nada más necesito que estés, ¿no? Entonces, número 1, una comunicación bien efectiva. ¿Qué necesitas de mí? Y con base en lo que te responda, pues actuar de acuerdo. Pero siempre bajo información adecuada, bajo información veraz, certera, que vaya a ayudarte a ti y a tu persona querida. Tú, por ejemplo, ¿qué dirías que consta el verdadero apoyo? Yo creo que el verdadero apoyo se divide en 2. O sea, tu apoyo profesional, que lo tienes que buscar. Si no tienes un médico que tenga todo un equipo multidisciplinario, que sepas que hay equipo multidisciplinario que apoya todo el tratamiento médico, ¿no? Buscarlo, lo tenemos en fundaciones, los tenemos en privados, o sea, vale la pena hacerlo. Ese es el apoyo profesional. Y la segunda es el apoyo familiar, como dice Gerardo. Y creo que ahí lo más importante es que la familia también esté informada por este mismo grupo profesional. Y que no sea como, pues lo leí, me platicaron, es muy importante. Y creo que la palabra clave es esa. ¿Qué necesitas? Sentarte y escuchar. Y la otra, que para mí es importantísimo, es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Si algo le está doliendo, es que le está doliendo. Entonces, escuchar que le está doliendo y qué voy a hacer. Bueno, pues contacto a la persona que nos puede ayudar a quitar dolor. Estoy muy triste. Está bien que esté triste, porque a veces nos da miedo ver que alguien llore, ¿no? Entonces tratas de distraerlo, no, acompañarlo y buscar el apoyo profesional que te ayude a entender por qué esa persona necesita eso. Entonces, ir con el profesional. Entonces, familia profesionales de la salud es bien importante siempre que estén especializados. Entonces, por eso es tan importante lo que creó Gerardo con un equipo tan grande y tan especializado, porque siempre tienen la respuesta en lo que vas teniendo en las diferentes etapas.
pero que no les dé miedo hacer ese contacto. Si no puedes hablar con tu doctor, por lo que sea, busca otro. O sea, tú como paciente tienes derecho a tener opiniones, a segundas opiniones, tienes derecho a contactar a un médico y si no te sientes cómodo a otro, y aquí me voy a poner del lado del paciente, y si no estás a gusto con un profesional, busca otro, pero que tengan la especialidad. No porque es mi vecino o porque es el primo de una amiga. Si no es especialista en eso, pues obviamente va a ayudar mucho menos. O tal vez te va a hacer algo mal, ¿no? Como en la fisioterapia. Si vas a una rehabilitación ortopédica, tal vez usen medios físicos que dañan a un sistema cuando está lastimado un sistema linfático. Entonces, siempre buscar a los especialistas. Esto me hace pensar otra pregunta. O sea, no le da cáncer a un solo integrante de la familia. Le da cáncer a la sociedad, le da cáncer al esposo, al hijo, al trabajo, a la economía. Es una enfermedad que afecta a todo el núcleo. Y nos tenemos que tratar todos como núcleo. Y acuérdense, lo digo siempre, el enemigo no es el cáncer. Los verdaderos enemigos son el miedo y la ignorancia. Esos son los que hay que combatir, miedo e ignorancia. Ok, y entonces trabajamos en conjunto MBC con la Fundación Salvati. Sí. Y entonces, ¿dónde encontramos a cada uno para que quien nos esté escuchando, nos esté viendo y diga, creo que es mi caso, me siento así, necesito ayuda, necesito apoyo, pues sepa dónde acudir? Salvati, lo más fácil es entrar a Facebook y a Instagram, que es Salvati AC, los dos. Recuerden que son pacientes que se atienden en hospitales de gobierno y en Salvati tenemos todo el apoyo de calidad de vida de todos los profesionales de la salud que no somos médicos. Quiere decir nutrición, psicología, fisioterapia, oncoimagen, y también ayudamos mucho a la navegación de pacientes. Siempre que sean pacientes que se atienden en hospitales de gobierno. Y ahí entran, están todos los datos, piden una cita y les van a pedir su carnet o lo que necesiten, se hace un estudio socioeconómico y ahí, por supuesto, tienen todo el apoyo. Okay. Y México Breast Center, estamos en Virreyes, en la Ciudad de México, muy cerquita de la Fuente Petróleos, esto es Reforma y Periférico. En redes sociales estamos como @BreastCenterMX y estamos en los teléfonos 55 6650 8253 y 55 6650 8255. Estamos con este podcast en redes sociales, en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Spotify y la verdad estamos muy contentos. Cada vez tenemos más seguidores de Venezuela, de Perú, de Colombia, de México, obviamente, ¿no? Y la verdad es que cada vez estamos teniendo más seguidores y estoy muy, muy contento. Así que si te interesa saber algún tema, si quieres que platiquemos de algo en especial, háznoslo saber y seguro que lo hacemos. Sí, escríbanos a través de las redes sociales, suscríbanse a las redes sociales y justamente está teniendo muy buen recibimiento toda la información que estamos, bueno, más bien que estás dando tú aquí, porque la verdad la gente tiene muchas fake news en las redes sociales, ¿no? Así es. Entonces, para cerrar, ya es muy importante entender que la calidad de vida durante y después de un proceso de cáncer de mama es lo más importante. Es tan importante como tu tratamiento primario. Muy bien. Oye, doctor, me dio mucho gusto verte a lo largo de todo este programa empijamado y tan contento. ¿Qué tal? Pues gracias a mis amigos de Domic Uniformes. Es Domic con K, domicuniformes.com. Si eres un trabajador de la salud, médico, enfermera, camillero y usas uniformes de estos, la verdad son de alta tecnología y te van a tener fresco y muy cómodo, sobre todo en este tiempo de calor que, nada más de pensar en traer una corbata, una camisa y un saco me da como... No, y eso además no te hace ni malo ni peor doctor, o sea, al contrario, eres un excelente doctor, pero con una gran pijama. Así es, y además los que somos guapos de fachas o con corbata. Oye, otra cosa que se nos olvidó mencionar, muy importante, que si tienen alguna duda, que si quieren acercarse al doctor, no lo permitimos aquí porque si no te desgastas. No, que en realidad lo pueden hacer vía Zoom. Pueden pedir una consulta vía Zoom, la primera, justamente para que expongan como el tema, el caso que tengan en mente de sus dudas respecto a algún malestar sobre el cáncer de mama, y el doctor con mucho gusto se los va a dar. Podemos asesorarte, podemos dirigirte, podemos guiarte, podemos aconsejarte,
podemos acompañarte. No necesitas estar en la Ciudad de México para que seamos parte del equipo que se encarga de restablecer tu salud. Pues muchísimas gracias, Isabel, por tu compañía y la plática y la información. Muchas gracias. Gracias, doctor, por este capítulo más. Gracias. Y no se olviden de calidad de vida, por favor, en MBC. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.